Ya le empecé a grabar. ¿En qué tema me quedé, perdón? Estaba hablando de la división de poderes. Y de que entonces en algunos países el poder legislativo tiene una cámara, es unicameral, en otros es bicameral. Este, y les decía, y es muy importante la construcción de leyes porque esas van a ser vinculantes para todos. ¿Qué significa? Que si un ciudadano, un miembro del Estado, no cumple con la ley, pues va a ser meritorio de una sanción, que puede ser desde una pena económica, puede ser la cárcel. Ahora, por ejemplo, ya en la Ciudad de México, para algunas cuestiones de carácter, bueno, sí, de carácter civil y administrativo, se utilizan el trabajo comunitario. Puede haber distintas maneras de sanciones. Entonces es muy importante el poder legislativo y por lo tanto ustedes lo van a leer en Tocqueville. Tocqueville pone mucho hincapié que algo que él destaca de los Estados Unidos es que tanto los legisladores como los jueces pues deben ser personas muy probas, personas de alguna manera con muy buena trayectoria tanto profesional como a nivel personal, es decir, personas que sean honestas, que sean intachables, que tengan buena reputación, que tengan muchas habilidades en los asuntos del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último tenemos el tercer poder, que es el poder judicial, que como su nombre lo indica, pues es el poder encargado de impartir justicia. Esto es, de dirimir los conflictos que se vayan suscitando entre los miembros del Estado. Bueno, otra idea importante del liberalismo político es el reconocer que las sociedades son plurales. Es decir, el liberalismo parte de la idea de que aunque todos podamos tener una opinión, una ideología, etcétera, y aunque esas opiniones e ideologías puedan de pronto estar enfrentadas, pues debemos de encontrar los mecanismos institucionales para que esas diferencias se diriman pacíficamente y se logre reconocer pues que en una sociedad puede haber distintos puntos de vista, distintas inquietudes, distintas maneras de plantear resolución a los conflictos. Aquí, por ejemplo, el liberalismo chocaría con la tesis que tenía Platón en el sentido de que era importante que quienes dirigieran al Estado pensaran de una determinada manera, se formaran en determinadas virtudes, etcétera, y, y tuvieran una cierta forma de pensar. El liberalismo piensa que más bien la riqueza democrática consiste en que podamos convivir políticamente sin necesidad de que un pensamiento tenga que imponerse sobre todos los demás. En la medida que reconozcamos que la sociedad es plural, pues tendremos que intervenir en los mecanismos institucionales para que esa pluralidad se pueda garantizar. Aquí, por ejemplo, vale la pena subrayar una de las ideas más importantes de Tocqueville en la democracia en América, que es el derecho de las minorías. Lo que Tocqueville va a plantear es que si bien la democracia tiene muchas ventajas como forma de gobierno, pues también tiene algunos peligros. ¿Cómo qué peligros podría tener la democracia? Por ejemplo, bueno, es una idea que viene desde los clásicos griegos y latinos, pues el hecho de que todas las personas consideradas mayor de edad participen en la vida política y sean ciudadanos, pues también se corre el riesgo de que si no hay un nivel educativo, si no hay contrapesos necesarios, pues las personas pueden ser manipuladas, el voto se puede comprar, etcétera, y por lo tanto, pues eso es un peligro para la democracia, el que todos participemos en condiciones de igualdad puede conducir al riesgo, decían, de la anarquía, del libertinaje, de la licencia, etcétera, etcétera. Pero lo que más le preocupa a Tocqueville, porque finalmente ese tema de la participación política se puede resolver a partir de la educación de los ciudadanos, pero lo que más le preocupa es que en un momento dado
las mayorías de alguna manera asumen una posición y esa posición mayoritaria acabe vulnerando los derechos de las minorías. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar de acuerdo con la opinión generalizada. A veces también tenemos el derecho de criticar, de discrepar, de no estar cómodos con la posición dominante. Entonces, dice Tocqueville que una democracia estaría incompleta si no quedan garantizados los derechos de las minorías y que las minorías también expresen sus puntos de vista. En el caso, por ejemplo, de México, esta preocupación por el derecho de las minorías quedó plasmada en el reconocimiento de partidos políticos que, aunque no tengan digamos, un número muy amplio de militantes, pero cumplan con un porcentaje, digamos, del padrón electoral, pueden adquirir su registro. ¿Por qué es importante que partidos pequeños adquieran el registro? Pues justamente porque garantizaría que aquellos que no están con los partidos mayoritarios también puedan hacer valer sus puntos de vista y sus opiniones. Aunado al reconocimiento de la pluralidad, los liberales también van a subrayar la importancia de la tolerancia, es decir, de poder convivir con personas que piensen diferente a nosotros, y pues evidentemente van a estar a favor de otras libertades políticas como la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Van a estar a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado, porque justamente pues el liberalismo nos conduce a pensar que la religión no se debe de convertir en un dique para la expresión de nuestros derechos y libertades, pero sí reconocen evidentemente pues que todo ser humano tiene el derecho a profesar la religión que elija, pero pues en el ámbito de la vida privada. Podríamos pensar que a grandes rasgos son características del liberalismo político y parte, bueno, del liberalismo social estribaría en tratar de dar garantías a ciertos derechos, pues, de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a, no sé, adquirir matrimonio, el derecho a divorciarse, el derecho, parte importante de los derechos sociales, la educación, la salud, ¿no? Aquí va a haber discrepancias, ¿por qué? Porque hay liberales que son muy extremistas y que estarían en contra casi casi de garantizar derechos sociales, pero hay liberales que son, podríamos decir, mucho más sensibles a las problemáticas sociales y de alguna manera no van a condenar el hecho de que haya procuración de derechos sociales. Muy bien, esto en términos generales, pues son algunas de las características del liberalismo que quise recordarles hoy porque Alexis de Tocqueville, que es el último autor que revisaremos en el curso, pues es un pensador liberal. ¿Alguien de ustedes investigó algo sobre la vida de Tocqueville? Bueno, yo lo que encontré fue que fue un académico y político de origen francés y que, bueno, y que entre sus obras importantes fue La democracia en América. Y ya, Muy bien, bueno, más o menos lo resumí. muy resumido, Lisbeth. Bueno, sí, Tocqueville es un pensador francés del siglo XIX. Este, nace en París en 1805. Es hijo de un político francés, el abuelo también le hacía la política. Y Tocqueville, de alguna manera, ¿qué les diré? Eh, Va a tener muchas reservas frente al fenómeno de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Justamente porque la Revolución Francesa, si bien fue un suceso, un episodio que comenzamos a revisar con el pensamiento de Marx, un episodio que de alguna manera marcó el rumbo
de los estados-nación occidentales y su influjo puede llegar hasta la fecha, porque con la Revolución Francesa pues surgieron pues críticas al poder absolutista, surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surgieron las ideas del Imperio Napoleónico, en fin. Tocqueville no tiene una buena impresión de la Revolución Francesa porque justamente sus familiares estuvieron involucrados en la política de la corona. Digamos que fueron colaboradores de Luis XVI cuando estalla la revolución. Y muchos colaboradores, una vez que estalla la revolución, pues van a ser perseguidos, encarcelados, a muchos se les va a matar, se les va a pasar por la guillotina. Entonces lo que Tocqueville ve en la Revolución Francesa, pues es un episodio de muchos excesos, muy sanguinario, digamos, es reconocido que en un momento de la Revolución Francesa era tal la cantidad de personas que pasaban por la guillotina durante el gobierno jacobino que se le conoció como la época del terror. Y por lo tanto, para Tocqueville, uno de los grandes enemigos a vencer va a ser la revolución, porque desde su punto de vista, la revolución puede generar una situación tan, podríamos decir, eh, tan anarquista, tan caótica, que de ahí también se pueden desprender poderes despóticos, como se desprendían de la concentración de poder en las monarquías europeas. Entonces, ¿quiénes serían los grandes enemigos de la revolución? Más bien, los grandes enemigos para Tocqueville, en términos de su pensamiento político, pues el absolutismo, la tiranía de las mayorías, la revolución. Entonces, más bien Tocqueville, en lugar de pensar en que a través de la revolución se pueden transformar las condiciones sociales de un país, de una nación, él apostaría más a la vía de la reforma, a la modificación de las leyes, a, a los cambios institucionales y evidentemente constitucionales. Esa sería la vía de Tocqueville. Bueno, Tocqueville estudió leyes. De hecho, él se propone viajar a los Estados Unidos porque tenía un proyecto de investigación que consistía en estudiar el sistema penitenciario en Estados Unidos por ser un país pues prácticamente muy joven. Ese era el proyecto de Tocqueville y también llegó a desempeñar algunos cargos políticos en el gobierno de la Restauración en Francia después de la Revolución. Pero cuando viaja a Estados Unidos va a llegar a Manhattan en 1831 y cuando llega a Estados Unidos, Tocqueville pues comienza a cambiar su proyecto de investigación porque le entusiasma tanto la organización política de los Estados Unidos y la vida democrática que ahí se está viviendo, que abandona su proyecto inicial de estudiar el sistema penitenciario para volcarse más hacia el estudio de la democracia. Y bueno, lo primero que va a observar Tocqueville en su texto, aquí ya empiezo a hablarles de la introducción. ¿Ya comenzaron a leer la introducción? A ver, alguien que quiera participar. Jóvenes, es que si no leen, pues no se puede avanzar. Yo sé que estamos en condiciones complicadas, pero tampoco lo son tanto como para no leer. Al contrario, pues tienen más tiempo porque no se tienen que estar desplazando. Sí, maestro, ¿puedo participar? Por favor, sí. Soy Raúl. Sí, Raúl, adelante. Espero que se encuentre muy bien, antes que nada. Muchas gracias, Raúl. Ya hasta le creció la barbita. Ya vi Ah, que
la confinación ha tenido cambios. Exactamente. Muy bien, maestro. Pues mire, para empezar, bueno, hay muchas cosas que quisiera comentar. Eh, yo creo que Alexis Tocqueville fue un pensador, pues, que fue muy influenciado por otros filósofos como Aristóteles, como Platón, como creo que el que más marcado tiene es Rousseau también. Pero antes que Tocqueville había otro que, si bien recuerdo, es John Locke, que es el padre del liberalismo. Sí, Y él fue un pensador que era individualista, ¿sí? Y de ahí me parece que nace también el pensamiento de Tocqueville, donde decía, bueno, es que aquí ya la idea del comunismo no puede caber en una sociedad, en un gobierno. Es más bien como que la idea individual del ser humano como tal que tiene derechos en sociedad, pero esos derechos son individuales. Al así es. convertirse en un integrante más, pues, pues adquiere esos derechos. Entonces, sí, sí perdón. Bueno, Sí, en ese sentido, pues su filosofía y su sociología que él implementaba, trataba de plasmar en sus escritos como la es el de la democracia en América, pues marcó una, una historia en la base politóloga de los estudiosos. Entonces fue un pilar fundamental que transformó el pensamiento político. Eh, Hoy ya estamos en el neoliberalismo, ¿verdad? Un nuevo liberalismo que tiene que ver con, pues, el manejo de la economía, del capitalismo, pero en su tiempo, pues, Tocqueville trataba de decir que la democracia, pues, era un conjunto que contenía varias formas políticas, en las cuales pues destacaba pues este principio de soberanía popular. No sé si le suena un poquito lo que es la soberanía popular, y, y en esta noción de Tocqueville, pues la democracia apuntaba a un estado social, que era ese principio único de igualdad de condiciones, para poder eh, de alguna manera derribar el antiguo régimen que se vivía en su tiempo, que era en 1800, creo que murió hasta 1860, algo así, o sea, vivió como 50 años, pero en ese tiempo pues él determinaba esas acciones de igualdad y acciones para movilizar a la sociedad en contra de los regímenes antiguos que determinaban pues autocracias, eh, lo que decía de la tiranía de, de los adversarios de su pensamiento, ¿no? Pero pues al final yo creo que Tocqueville también tenía, bueno, he leído muy poco, pero en su idea pues era muy individualista. Eh, no trataba tanto la idea de que hubiera un comunismo, un socialismo, simplemente como que respetarle los derechos a cada individuo por el mínimo
hecho de ser un ente más de la sociedad. Pues en esa preocupación, pues nacía ya la idea del bien privado, de que cada quien tenía derechos y también tenía bienes que podía de alguna manera pues ser considerados también, si lo decidía, como un asunto público. Pero bueno, eso es lo que podría yo aportar un poquito a la clase de hoy Muy bien, sobre Tocqueville. Y muy, pues muy sí, bien. voy a leer un poquito más para ahondar más en el tema. Muy, muy bien, Muchas Raúl. gracias. Efectivamente, miren, lo que pasa con Tocqueville es que de pronto nos puede resultar un poquito chocante porque la relación que particularmente México tiene con los Estados Unidos ha sido una relación pues de amor-odio, porque Estados Unidos pues nosotros sabemos que actualmente pues es el país, uno de los países más poderosos. Claro, también está China, la India, países de la Comunidad Económica Europea, pero Estados Unidos sabemos que es un país muy poderoso y que ha tenido con nuestro país pues una relación imperial de dominio que nos costó en el siglo XIX más de la mitad de nuestro territorio, que nos ha costado de alguna manera pues someternos a las pautas de crecimiento económico que se definen desde los organismos internacionales de crédito auspiciados por los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces hemos vivido pues una relación de vecindad, de mucho sometimiento, y por lo tanto cuando nos encontramos con un texto donde se van a ensalzar pues las libertades políticas y la democracia en los Estados Unidos, nos puede de pronto chocar. Nosotros elegimos el texto de la democracia en América por dos motivos. Por un lado, porque en términos teóricos es muy rico en el sentido de cómo Tocqueville va subrayando pues los aspectos nodales del liberalismo y que él está viendo plasmados en la construcción de los Estados Unidos. Y aquí entre paréntesis vale la pena decir que para nosotros poder criticar algo también lo tenemos que conocer. Y en el caso de los Estados Unidos, pues para poder criticar a Estados Unidos, pues es importante pues tener conocimiento de cómo se gestó esa nación, de por qué en tan poco tiempo se convirtió en un país sumamente poderoso, cuáles fueron sus estrategias para salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial y haber dolarizado la economía. En fin, hay otros textos mucho más críticos de los Estados Unidos, de, por ejemplo, de la esclavitud que se gestó ahí, sobre todo en los estados del sur. Este, hay libros como el de Roger Williams, que critican mucho el esclavismo, que de alguna manera se mantuvo por mucho tiempo en Estados Unidos, y que luego, pues de alguna manera fue el antecedente del apartheid posteriormente, en fin. Pero, y claro, y en el caso de Tocqueville, nosotros vamos a ver algo medio chocante porque por un lado, Tocqueville está reconociendo la importancia de los derechos políticos y las libertades, pero al mismo tiempo pareciera hacerse ojo de hormiga con el tema de la esclavitud que seguía existiendo en los Estados Unidos cuando Tocqueville se encontraba ahí. Recuerden ustedes que en Estados Unidos hubo una guerra de secesión entre los estados del norte y los estados del sur. Fue de tal magnitud ese enfrentamiento en los Estados Unidos que llegó a haber dos presidentes simultáneos. En el norte Abraham Lincoln, en el sur Jefferson. Y finalmente parte del enfrentamiento estribaba en que los estados del sur eran estados fundamentalmente agrícolas, se sustentaban en grandes plantaciones, mientras los estados del norte pues eran estados más industrializados. Al ser más industrializados, los estados del norte criticaban la esclavitud, cosa que no lo hacían los estados del sur.
entre otras cuestiones porque a los estados del sur les convenía la esclavitud en términos de la producción, del desarrollo económico. Y esto los llevó al enfrentamiento. Entonces, claro que existía esclavitud, pero de pronto pareciera que Tocqueville no la critica como debería, no la critica demasiado. Este, y luego, bueno, vale la pena también, pues de alguna forma, ver el balance que está haciendo Tocqueville de la democracia en el sentido de, pues, cuáles son los puntos a favor de la democracia, cuáles son sus posibles obstáculos. Y eso también va a dejar un legado en la discusión alrededor del liberalismo y la democracia que actualmente pues seguimos dando. Por supuesto que no hay que obviar, o sea, no podemos desconocer que al mismo tiempo que se estaba generando en Estados Unidos un país de libertades políticas, un país de libertades democráticas, pues también se estaba ahí consolidando el capitalismo, que sabemos que es una forma civilizatoria que va a entrar en contradicción con los derechos y las libertades. Eso ya no lo hizo Tocqueville, pero eso lo podemos hacer nosotros al momento de estudiar a Tocqueville y tratar de generar un balance de qué tanto se mantienen algunas de las tesis que Tocqueville apuntó desde su momento y qué tanto no. Por ejemplo, Tocqueville algo que subraya para la cultura democrática de los Estados Unidos es el respeto a la legalidad. Y me parece que ese es un tema que a la fecha pues sigue estando vigente. En Estados Unidos hay una cultura de la legalidad que no encontramos en nosotros. En Estados Unidos hay una cultura democrática que no hay en nuestro país. Pero hay que entender por qué. Hay que tratar de buscar en la historia las respuestas a estos cuestionamientos. Y si nosotros comparamos los procesos históricos de conquista y colonización que se vivieron en Mesoamérica con las que se vivieron en Norteamérica, sobre todo pues fue más colonización porque no había pues las poblaciones, la civilización que se encontraban en Mesoamérica no existía como tal en Norteamérica. Entonces, evidentemente, el origen de México y el origen de los Estados Unidos en ese sentido discrepan, y esa discrepancia en los orígenes nos va a dar la pauta para entender por qué somos países culturalmente tan distintos. Mientras en el caso de Mesoamérica, pues la colonia y el imperio español en su momento, pues se impusieron por la vía de la fuerza y sometieron a las poblaciones indígenas que aquí se encontraban para hacerlas productivas y de alguna manera subsumirlas a la dinámica de su desarrollo. En Estados Unidos no sucedió lo mismo. En Estados Unidos prácticamente llegaron a arrasar con las pocas poblaciones apaches que había y dejaron algunas cuantas como museos vivientes, algunas reservaciones donde a la fecha pues tienen ciertos derechos los indios, pero asumidos así como reservaciones. Entonces, mientras en el caso mexicano, por ejemplo, se tuvo que dar un sincretismo de instituciones políticas, religiosas, culturales, porque finalmente hubo enfrentamiento de dos culturas, de dos civilizaciones. En Estados Unidos, como tal, no podemos decir que había una civilización consolidada. En el caso de México, pues ya había una sociedad bien organizada, había división del trabajo, había un sistema religioso politeísta, había estructuras políticas definidas, había un sistema educativo, en fin. No sucedió lo mismo en los Estados Unidos. Entonces, algo que va a plantear Tocqueville, que es muy interesante, es que en el caso de los Estados Unidos, el hecho de que los migrantes, en su mayoría ingleses, aunque sabemos que hubo migrantes de otros países europeos, de Francia, de Holanda, de Dinamarca, pero fundamentalmente fueron ingleses los que se trasladaron a los Estados Unidos. Lo que Tocqueville plantea es lo siguiente, que cuando se llega a un territorio como los Estados Unidos, que es un territorio pues deshabitado,
donde no había como tal una civilización, todo estaba por construirse. No fue, por ejemplo, como los españoles que llegaron acá, aquí ya había un sistema político, económico, y sobre ese comenzaron a operar. Por más que incluso en su momento sabemos que intentaron pues negar la civilización al enterrar la religión, los templos y desde ahí construir las catedrales, como lo podemos visualizar empíricamente en el Templo Mayor. Bueno, pero eso no sucedió en Estados Unidos. Entonces aquí la hipótesis de Tocqueville es que como todo estaba por construirse, las condiciones sociales de los migrantes en los Estados Unidos fueron mucho más igualitarias que la que sucedió, por ejemplo, con los españoles cuando llegaron acá, porque los españoles pues construyeron un régimen de privilegios que a la fecha se mantiene. No en balde, hoy en día en nuestro país pues los güeritos suelen tener dinero y los morenos no, claro, hay sus excepciones. Pero yo últimamente he leído artículos donde dice que en México el color de la piel está sumamente emparentado con las oportunidades de encontrar trabajo y de desarrollo económico. En Estados Unidos, pues como todos llegaron en las mismas condiciones, la construcción de este país, de sus instituciones económicas, sociales, políticas, pues fueron en ese sentido más igualitarias, más equitativas y por lo tanto más democráticas. Otro factor que subraya Tocqueville es que mientras, bueno, en el caso mexicano y de otros países de América Latina, pues predominó la colonización española, con la religión católica al frente. En el caso de los Estados Unidos fue la religión protestante. Y aquí vale la pena detenernos un poco en un tema que ya revisamos en clases anteriores, que fue pues la emergencia de la Reforma Protestante y la crítica que le hacen a la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense ustedes que una de las cosas que va a criticar el protestantismo es que la gracia de Dios para el catolicismo se gane a través de la resignación, del arrepentimiento, del perdón, en fin, cuando para los protestantes la gracia de Dios se gana a través del trabajo. Para los protestantes profesar la palabra de Dios y pasa por el tener una profesión a través de la cual uno va a dar lo mejor de sí y va a dejar algo para la comunidad. Esto se los digo ¿por qué? Porque para el protestantismo la cultura del trabajo va a ser muy importante porque la gracia de Dios se gana trabajando, así se ejerce la profesión, que es profesar la palabra de Dios. Para los protestantes, la palabra de Dios no se profesa en la iglesia, sino Dios nos acompaña a todos lados y cuando de alguna manera desempeñamos lo que sabemos hacer, pues estamos acordes con satisfacer, con alcanzar la gracia de Dios. Max Weber, que es un sociólogo alemán ya del siglo XX, tiene un estudio que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y ahí Weber va a tratar de demostrar que la ética protestante desempeñó un papel muy importante para el crecimiento económico de los países, pues, económicamente más desarrollados. Es el caso, por ejemplo, pues, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, que tienen, pues, una religión, ¿cómo se llama?, de rasgos protestantes. Entonces, bueno, aquí la tesis sería que el protestantismo fue una religión más acorde al desarrollo económico capitalista de lo que fue el catolicismo. Y pienso que hay algo de razón en ello. Ustedes piensen, por ejemplo, que mientras España en su momento, pues, fue una potencia colonial que tuvo bajo su dominio prácticamente América Latina, a pesar de ello, económicamente España es de los países hoy día más atrasados de la Comunidad Económica Europea, mientras Inglaterra es de los más avanzados, tan es de los más avanzados que se arriesgó con el Brexit a salir de los acuerdos económicos de la Comunidad Económica Europea.
Y nosotros tendríamos que explicar por qué Inglaterra tuvo un desarrollo económico mucho más próspero que España en el seno de la civilización capitalista. Y esto en parte se debe pues, a la cuestión de la religión y a cómo asumieron ellos lo que Marx llamó la acumulación originaria del capital. Es decir, tanto Inglaterra como España extrajeron cantidad de riquezas de los países colonizados. Pero mientras España continuaba con una mentalidad feudal y se preocupaba por ponerle oro al excusado, pues Inglaterra, con una mentalidad mucho más desarrollista y productiva, pues empezó a incursionar en la revolución industrial y a desarrollarse económicamente mucho más rápido que España. Y también eso lo podemos mostrar en nuestras instituciones políticas. La manera que tenemos en México de concebir al poder político, pues muchas veces todavía tiene ecos del feudalismo, la manera de concebir a los líderes, el hecho de pensar que los dirigentes políticos pueden incluso estar por encima de la ley, pues son una serie de características que venimos heredando de la colonia. Lo mismo, por ejemplo, aquí en México, pues el poder económico muchas veces se comenzaba a medir a partir de la extensión y de la magnitud de la propiedad privada. En cambio, Tocqueville señala que en Estados Unidos, si bien hay un culto a la propiedad privada, es un culto a la pequeña propiedad privada, porque en las familias estadounidenses existía la idea de que los hijos pues tenían que incursionar en la cultura del trabajo y no había que dejarles pues todo resuelto. En cambio, aquí pues se trata como que de acumular, acumular y acumular para dejarles todo resuelto a las siguientes generaciones. Y esa también, pues de alguna manera denota una postura cultural diferente frente a lo que es el trabajo. En fin, el caso es de que en Tocqueville vamos a encontrar otros muchos temas. La próxima clase les voy a hablar de la importancia, bueno, de lo que es la organización política de los Estados Unidos, cómo se conforma, cómo se fueron estableciendo tanto la división de poderes como los diferentes niveles de gobierno. Les voy a hablar de las asociaciones políticas y civiles, les voy a hablar de la importancia de la prensa, les voy a hablar del tema bueno, los que ya lo empecé a apuntar en esta clase, los peligros de la democracia, pero también las ventajas de la democracia frente a otros regímenes como sería la monarquía o la aristocracia, por ejemplo, ¿no? O en su caso la oligarquía. Este, pero sí necesito que ustedes avancen en la lectura. Me da la impresión que por el hecho de que ya no voy a ahorita dejarles tareas, pues ya se están confiando y no están leyendo. Pero a las personas que están participando en estas sesiones se los estoy considerando en sus calificaciones. Me voy a apurar para lograr a ver si el próximo viernes ya tengo sus calificaciones y si no, a más tardar el lunes que viene ya las tengo, ya tendría sus promedios para pasárselos y, y ya que sepan cómo los voy a evaluar. En la certificación se tienen que inscribir en lo que es el horario más parecido a lo que fue nuestra clase. Es decir, se tienen que inscribir en el turno matutino. Me parece que yo les puse como forma de evaluar portafolio y que sea conmigo, Arturo Santillana, porque si se inscriben con otro profesor, luego es todo un relajo para poderles acreditar sus calificaciones. ¿Dudas, comentarios que tengan hasta aquí? Yo no, profe, todo está muy claro. Ok, nos quedan unos minutitos. ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión de la pandemia? De cómo les está yendo, si saben de compañeros que hayan enfermado. Desafortunadamente murió un profesor, Vadillo, que es un profesor de San Lorenzo Tezonco, que andaba en silla de ruedas y se enfermó de COVID.
pero de pronto he visto en la página de la universidad varias esquelas de estudiantes y no sé si sea resultado de la pandemia o qué. ¿Ustedes saben algo? Pues en mis otras clases me han comentado que sí tenemos compañeros infectados, pero la verdad yo no los conozco y tampoco no nos dicen su nombre ni nada. Y pues no tengo como tanta relación con ellos. No, no. Pues sí. Y quizá es mejor que no se sepan los nombres porque luego puede haber algún tipo de segregación. Yo sí, profesor, tuve un compañero en Casa Libertad que falleció, me parece que tenía 30 años. Uy, qué barbaridad. Y sí, precisamente, y fue infortunado porque él trabajaba ahí en las tiendas estas de Coppel, Ajá. y fue ahí donde se presume que fue infectado. Entonces, ¿No es pues a el los... chico que falleció? Que trabaja más Sí, bien como en un call center de... bueno, se llama Ubi, Ah, sí, sí, es Ubi, que Ubi, trabajaba en un call center ajá, de Grupo Salinas, pero no era en una tienda de Coppel, era ¿cómo se llama? En ah, un call sí, center y ajá, ya se hizo la denuncia, de ah, hecho, ya, lo que hizo, se clausuró la entrada, ajá, ingresaron por otro lado, o sea, ajá, los volvieron a ingresar, o sea, cerraron la puerta principal y tuvieron acceso por otro lado y de nuevo los volvieron a clausurar y creo que ya les pusieron una multa más grande o algo así, por lo que tengo conocimiento. Ujú. sí, Es muy bueno, él bravo, era un ahí con compañero, tenía muy buena capacidad para la retórica, para también pero bueno, él no estaba estudiando prácticamente lo que es teoría política, simplemente era de, creo que, promoción de la salud, Ajá. y, pero andaba en el movimiento en ese tiempo defendiendo lo que era la, la lucha de este grupo que se formó del CEL, el Comité de Lucha Estudiantil, o estudiantil de lucha, no sé, me acuerdo que estaban quitando a Esther Orozco en ese tiempo, eran era del grupo de los que le llamaban los paristas, pero pues era una persona pues muy importante para ese movimiento. Y pues sí, ese muchacho pues, fue mi compañero de escuela, de copas, adversario político también, muy buen adversario político, porque también yo estuve ahí en ese tiempo, fui consejero universitario cuando estuvo Esther Orozco, entonces pues ellos estaban tratando de quitar a ese consejo, y pues Ujú. ahí Sí. estuvimos en esa pugna, pero pues gracias a Dios, a todo, pues se logró pasar esa coyuntura de una buena manera. ¿Ese Pero es el mismo chico Ubi, el del que habla usted? Ubi, exactamente, así es, Mm, Ubi. Y ya. pues ahí andaba, tomaron Casa Libertad, que fue el plantel que estuvimos nosotros defendiendo, más que nada por el derecho a seguir estudiando, ¿no? Lo Sí. manteníamos abierto, pero pues no comprendíamos muy bien la situación porque pues éramos un grupo muy reducido, no había mucha información, y pero pues al final quitaron a Orozco, y pues nosotros tratamos de conciliar también las sesiones del consejo, los puntos, todo el rollo. Y bueno, al final Ubi pues fue un estudiante que pues sí me logró poner muchos puntos en consideración para tomar en cuenta que Esther Orozco pues no era la rectora que debería de haber estado en ese tiempo. Y pues sí hubo un debate muy interesante en ese momento, y pues agradezco a la vida de haberlo conocido. Fue un chavo que pues sí logró mantener la unidad en el grupo, y pues nos íbamos a echar unas chelitas y todo. Pues, fue buen muchacho. Entonces, qué bueno que ahorita pues ya está con
en otro lado, ¿no? Ya también ya descansó y pues que ojalá que esté en un mejor lugar ahorita. Sí, es de los compañeros que fueron infectados con Uy, qué el COVID. barbaridad. Ajá, por eso hay que cuidarnos nosotros, porque también no se sabe si a la vuelta de la esquina o en otro lugar nos encontremos ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Sí, desafortunadamente nadie está a salvo y también falleció un ex estudiante con el que yo hablaba mucho, Jeremías. Él ya había egresado, ya tenía como 2 años de haber egresado y también falleció. Pues sí, hay que cuidarse mucho y además porque estos son los días de mayor crecimiento de la pandemia en México y aquí en la ciudad. Pues bueno, jóvenes, entonces nos vemos el próximo viernes a las Entonces 10. seguimos leyendo la democracia en La- América. sí, ya es el último texto del curso. Entonces estoy Sí, y contento porque a pesar de la contingencia logramos. avanzar. Sí. Creo que el profe se desconectó. Sí, ¿verdad? Creo que se desconectó, ya no lo escucho. Yo creo que le apretó el botón ahí y ya se fue. Pues sí. Ah, ya regresó. Ah, ya, profe. Ya, entonces les decía, ¿qué, se había ido la imagen o qué? El audio Ah, el y audio. Las dos. Las dos. Ajá. Sí, es que se cayó agua en mi computadora y está fallando. Esa es la cosa. Pero bueno, nos vemos el viernes entonces, a las 10. muchas gracias, profesor. Ok, Que estén muy bien, profesor. se cuidan, hasta luego. Te cuidas tú también. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, cuídense. Adiós, Bye. buen día.